Hay que decirlo sin rodeos y con todas sus letras. Y si incomoda, que incomode. Lo que está pasando no es un malentendido de fandom, no es un exceso de pasión, no es drama innecesario. Es el resultado lógico de años de odio normalizado, de narrativas falsas repetidas hasta el cansancio, y de una permisividad que permitió que ciertas personas se sintieran con derecho a cruzar todos los límites. Esto no nació de un día para otro. No apareció de la nada como algunos quieren fingir ahora para lavarse las manos. Lo de hoy es la consecuencia directa de una cadena larguísima de silencios cómodos, de miradas hacia otro lado y de un mejor ignoremos que nunca funcionó y nunca iba a funcionar. Desde hace muchísimo tiempo, Jimin ha sido el blanco de un odio muy específico, muy dirigido y muy enfermizo. No es el hate genérico que reciben todos los idols por respirar, vestirse o existir. Es un odio obsesivo, repetitivo, casi ritual, que gira siempre alrededor de la misma mentira reciclada, que Jimin estorba, que se mete donde no lo llaman, que arruina algo que, en realidad, solo existe en la imaginación de ciertas personas. Y ahí es donde todo se tuerce peligrosamente, porque cuando repites una mentira 1000 veces deja de sonar como mentira dentro de una burbuja cerrada, y cuando decides que alguien es un problema, dejas de verlo como persona. Jimin deja de ser un ser humano con emociones, familia, miedos y una vida real. Se convierte en un concepto incómodo, en un obstáculo narrativo, en algo que según esa lógica retorcida habría que quitar del medio. Eso no es solo cruel, eso es alarmante, porque el momento en que alguien deja de ser visto como humano, es el momento en que todo se empieza a justificar. El insulto parece válido, la humillación parece merecida, el acoso se disfraza de opinión, y las amenazas empiezan a verse como una reacción comprensible. Y de ahí a la violencia real hay una línea peligrosamente corta. El episodio en la cafetería del padre de Jimin fue una prueba clarísima de que esa línea ya se había cruzado. Eso no fue un impulso, no fue un berrinche momentáneo, fue una acción planeada. Una persona que se sintió lo suficientemente respaldada por su entorno online como para ir a un espacio real, tranquilo y familiar, y llenarlo de odio. Pegó imágenes ofensivas hechas con IA, dejó mensajes, buscó provocar, buscó humillar y, lo más grave, involucró directamente a su padre, alguien que nunca eligió formar parte de ningún fandom ni de ninguna fantasía ajena. Ese momento debió haber sido un punto de quiebre, un hasta aquí, porque cuando el odio alcanza a la familia ya no hay excusas, ya no hay relativización posible. Pero no lo fue. Se habló sí, pero se habló poco, mal y sin la firmeza que la situación exigía. Mucha gente prefirió minimizar, pedir silencio, decir que no había que darle atención. Y esa decisión fue crucial, pero para mal. Porque ignorar no desactiva a alguien que ya se siente moralmente superior. Ignorar no apaga a alguien que cree tener la verdad absoluta. Ignorar, en estos casos, solo confirma que puede seguir, que nadie la va a frenar, que no habrá consecuencias reales. Y eso fue exactamente lo que pasó. Esa mujer volvió, más visible, más confiada, más cómoda. Volvió hablando en público, haciendo transmisiones, difundiendo odio sin ningún filtro, diciendo abiertamente que piensa regresar a la cafetería y que incluso quiere agredir. Ya no se esconde, ya no disimula. Y eso solo ocurre cuando alguien siente que está protegida por la indiferencia colectiva. Y lo más inquietante es que no está sola. Hay más personas, más cuentas, más discursos que normalizan la violencia. Gente que habla de hacer daño como si fuera una respuesta legítima, como si fuera justicia, como si alguien mereciera ser castigado por no encajar en una fantasía ajena. Personas que dicen dónde están, qué quieren hacer y a quién quieren dañar. Y aún así, todavía hay quienes dicen que se exagera. No. No se exagera cuando hay amenazas explícitas. No se exagera cuando se menciona daño físico. No se exagera cuando se involucra a la familia. Lo único que se exageró fue la tolerancia durante años. Y sí, aunque incomode decirlo, gran parte de este problema tiene nombre y apellido. Una parte del fandom Taecooker que perdió completamente el contacto con la realidad. Y no, esto no va de atacar un ship por existir. Shipper no es el problema. El problema es cuando un ship deja de ser un juego y se convierte en una verdad incuestionable, en una identidad, en una causa que se defiende incluso a costa de la vida de otra persona. Para estas personas, Jungkook y Taehyung no son individuos reales con voluntad propia. Son personajes de una historia romántica que ellas mismas escribieron. Y Jimin en esa historia es el villano, el estorbo,
el que hay que borrar para que la fantasía funcione. Y cuanto más se repite esa narrativa dentro de su burbuja, más normal les parece. Empieza como bromas, sigue con teorías conspirativas. Luego vienen los insultos justificados. Después las amenazas. Y ahora estamos aquí. Lo más irónico, y casi gracioso, si no fuera tan oscuro, es que ningún ship está confirmado. Ninguno. BTS nunca prometió romances reales, nunca vendió relaciones, nunca pidió este nivel de delirio colectivo. Todo esto es una construcción del fandom. Y aún así, hay personas que actúan como si alguien les hubiera robado algo que les pertenecía. Y